Buenos días, profesora. Con mi compañera Paola decidimos grabar directo desde el computador con la finalidad de que se entendiera mejor el ejercicio, ¿ya? Por lo que procedo a mostrar todo el proceso de flujo de caja. Continuando, decir que para este ejercicio nos inspiramos en el negocio de una compañera de la universidad y le preguntamos sus gastos y desde allí qué pasaría si ella quisiera invertir en un salón y establecerse su trabajo, ya que en este momento hace manicure y pedicure a domicilio. Además, agregamos la posibilidad de incorporar más rubros en el salón, ¿ya? Por lo que el enunciado quedaría así. Carolina Rodríguez, egresada de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Arturo Prat, tiene un emprendimiento de manicure a domicilio que ha ejercido con éxito en 3 años, lo que ha resultado en un gran flujo de clientas fieles, por lo que decide iniciar un nuevo emprendimiento al abrir un salón en la comuna de Alto Hospicio, que al igual que su negocio actual llamará Lunaids. Él inicialmente lo proyecta por 10 años para luego decidir si continúa operando o no. El salón Lunaids plantea un gasto inicial por edificación de 1.000.000 de pesos, 360.000 para 3 máquinas secadoras de uñas UV, 2 máquinas de taladro manicure y pedicure por 200.000 pesos y un logo de impresión de imagen corporativa por 200.000 para su salón. También pagará publicidad de Instagram por 15.000 pesos cada 2 meses. Gracias a su trabajo anterior, en los anteriores años, ha logrado obtener un capital de trabajo de 2 millones y para completar este capital solicitará un préstamo de crédito bancario de 2,5 millones. Este préstamo disculpe, se obtiene en pago de 4 años con una tasa de 3,7% anual. La depreciación de las máquinas será lineal. Carolina maneja un flujo de 50 clientes mensuales, las que proyecta en su primer año de ventas, el que deberá aumentar en 8 clientes mensuales por año durante los 10 años. A partir del quinto año, planea incorporar a su salón 2 categorías de bellezas con una lachista y peluquera. En el caso de la lachista se contempla una venta de 28 clientes mensuales durante el primer año, los que deberán aumentar en 6 clientas mensuales cada año, es decir, 34 en el sexto año, 40 en el séptimo año, 46 en el octavo año, 52 en el noveno año y 58 en el décimo año. En el caso de la peluquera se contemplan 15 clientes mensuales, los que deberán aumentar en 6 clientas mensuales cada año. Disculpe, acá es 5. Los que deberán aumentar en 5 mensuales al año. Me refiero acá a clientes. El valor se establece en un promedio de 15.000 por manicure, 14.000 por pestañas y 35.000 por corte y teñidos. Este es un valor promedio por categoría, ya que el tipo de servicio que requiera el cliente puede variar desde un permanente a uña gel o postizas, en el caso de pestañas de lifting a pestañas postizas, y en peluquería desde un corte a un teñido o un balayage. Los costos de producción contemplan materias primas tales como base, top, primer, deshidratador, removedor, esmalte colores, disculpe, limas, pulidor, alcohol, guantes, pañitos, siendo sus costos mensuales los siguientes. Y acá están los costos mensuales de la manicure. Ya esto fue entregado también por nuestra compañera. También el número de clientes. Ya. Los costos mensuales de producción para los gastos de pestañas son insumos químicos para lifting, 75.000, insumos desechables, 25.000, documentos escritos como recomendaciones post cuidado, 10.000, extensiones y químicos de extensiones, 35.000. Y en un único pago se va a invertir en una camilla. Ya eso va a ser en el quinto año. Todos los costos mensuales incrementan un 2% anual. Los costos mensuales, acá está, costos mensuales de los insumos incrementan un 2% anual. Para llevar a cabo el procedimiento se debe considerar los gastos básicos como luz, agua y gas, siendo estos de 90.000, 70.000 y 15.000 respectivamente. Esto va a ser durante los primeros 4 años.
y luego van a incrementar en 130.000, 120.000 y 30.000 respectivamente. Por otro lado, se debe contemplar el pago del arriendo por 200.000 que era en aumento de 15.000 cada año. Y para asegurar su negocio, Carolina realiza el pago por seguro de incendio y sismo de 55.000 anual durante los 10 primeros años del proyecto. Se contempla la ganancia del capital por un 30% del valor inicial de los activos. El Salón Lunailes planea iniciar en el primer año durante... Disculpe, acá está redundante de nuevo. No está bien. Planea iniciar en el primer año y durante el primer periodo anual planea contratar un asistente de manicure, mientras que ella ejercerá el trabajo de manicurista principal y las labores de administración. Por lo tanto, se contempla el pago de 2 sueldos, siendo estos como manicurista principal 400.000 mensuales y asistente por 300.000. Luego, al segundo año se contempla incrementar los sueldos, el tercer año y el cuarto año también. A partir del quinto año, eh, en adelante se contratará una peluquera y lachista para los trabajos de peluquería y pestañas respectivamente. Los sueldos en los años 5, 6 y 7 van a ser de manicurista principal 750.000 pesos, asistente 480.000 pesos, peluquera 450.000 pesos y lachista 380.000 pesos. Y en los años 8, 9 y 10 van a aumentar. Manicurista principal a 850.000, asistente 500.000, peluquera 520.000 y lachista 500.000. Si se establece una TEMAR de 12% anual, construir el flujo de caja del proyecto de inversión y determina su GAN y su TIR para conocer la rentabilidad de su proyecto. Acá pasamos al Excel. El enunciado también se encuentra en el Excel. Bueno, en este Excel enunciado, por lo que procedemos a mostrar el flujo de caja. ¿Ya? Tal y como se refleja, el flujo de caja está inspirado en el mostrado en clase con los cambios correspondientes. Lo primero a observar es la cantidad de años, ¿ya? Que van desde el año 0 al año 10. ¿Ya? En el año 0 se reflejará las inversiones, el capital del trabajo y el préstamo bancario también con el IVA. Acá está. Acá se categorizan la edificación, las máquinas secadoras de uña y taladro, que vamos a tomar como maquinarias, los instrumentos vitales de pestaña y peluquería, que si bien dice que son desde el año 5, al ser inversión debe situarse en el año 0. El logo y impresión de imagen. ¿Ya? Y esto nos da como total de inversión. El IVA de la inversión, que es por un 0.19 al cero Napay, 2 millones de capital de trabajo que Carolina ya tenía y el préstamo bancario. Al final se visualiza la recuperación del capital de trabajo, que es los 2 millones que tenía Carolina, y el valor residual, ya que es el 30% de las máquinas en el año 10, ya que se va a decidir renovar en ese año. Volviendo al comienzo, se establece aquí, se establecen los ingresos y se comienza por los operativos. En este caso nos referimos a las ventas que van desde el año 1 al 4. ¿Ya? Esto es de manicurista, porque recién los servicios de pestaña y peluquería comenzaron en el año 5. Así que solamente establecemos eso. Y donde solo habrá servicios de manicurista, y ya que el valor de manicurista será de 15.000 pesos, aunque dice que los clientes van a aumentar 8 cada año, y va aumentando hasta llegar aquí. Entonces se multiplican los 15.000, que es el valor, por los 50 clientes, por la cantidad de meses, que son 12. Y el siguiente año, como va aumentando en 8, se va aumentando el número de clientes, aquí se puede ver. Después de 76, bueno, se van sumando los clientes en 8, en 8, en 8, hasta llegar a 122.
que es el máximo que va a llegar en 10 años, según lo plantea en el ejercicio, la manicurista. Por otra parte, en el año 5 se incorporan los trabajos de lachista y peluquera. Y según el enunciado, el trabajo de lachista se cobrará por 14.000 pesos y comenzará con 28 clientes mensuales, el que tiene que aumentar en 6 cada año. Entonces, lo mismo, se multiplica el valor del cobro por trabajo de pestañas por la cantidad de clientes por la cantidad de meses. Y nos da ese resultado y se aumenta en 6 cada año las clientes mensuales. Por otro lado, con el servicio peluquera, dice que la peluquera cobrará 35.000 y abordará 15 clientes mensuales y los que aumentarán 5 al año. Entonces acá está de nuevo los 35.000 pesos de venta, los 15 clientes mensuales y los 12 meses. Y tienen que ir aumentando de 5 en 5. En ganancias de activos nominales, y en este caso como ingresos no operativos, se refleja el precio de la maquinaria, la venta de esta por un 30% de su valor original en el año 10. Es que es al final del proyecto. Ahora, para tener el total de los ingresos, se debe sumar los ingresos operativos más los ingresos no operativos. Para los egresos, es lo mismo, se dividen en egresos operativos y egresos no operativos. En los egresos operativos califica el costo fijo y el costo variable. Para los costos fijos se tomarán en cuenta el arriendo, los sueldos, el pago de publicidad, debido a que estos gastos son aquellos que siempre el salón deberá pagar, independiente del nivel de producción de su negocio. Entonces, primero se dice que el arriendo va a costar 200.000 pesos, ya por lo que se multiplica 200.000 pesos por 12 meses, pero dice que va aumentando en 15.000 cada año. ¿Ya? Por lo que acá hicimos una fórmula, realizamos una fórmula que refleja esos 15.000 pesos de aumento cada año hasta llegar al año 10. En el sueldo de manicurista principal, se dice que se planea pagar a la manicurista 400.000 pesos y al asistente 300.000 pesos. ¿Ya? Entonces acá están los 400.000 pesos por 12 porque son 12 meses y con la manicurista lo mismo. Pero esto va a ir aumentando en los años. Para no repetir lo que dice el ejercicio, dice que en el año 2 se aumenta a 450 y ahí en el año 4 aumenta 700.000 pesos. A la asistente de manicurista ya están 450.000 al cuarto año. Y los servicios de Instagram, que se van a pagar 15.000 cada 2 meses, se reflejan también aquí. Son 15.000 por 6, ya que son dos pagos de publicidad por Instagram cada 2 meses, entonces 12 dividido en 2 son 6, y por eso se multiplica y se deja este resultado. En el quinto año, aquí, se incorpora el sueldo de la lachista y el sueldo de la peluquera. ¿Ya? Y se dice que los sueldos de los años 5, 6 y 7, el de la manicurista principal va a ser 750, disculpe, aquí, del asistente va a ser 480.000 pesos y de la peluquera serán 450 y la chista aquí, 450, peluquera acá, y la chista 380. Y que durante los años 8, 9 y 10, aquí, los sueldos de la manicurista principal serán 850, del asistente serán 500.000 pesos, aquí se van reflejando, de la chista van a ser 500.000 pesos y de la peluquera 520.000 pesos. Así hasta llegar al año 10. Esto con los egresos operativos. Disculpe, con los ingresos operativos, con los costos fijos. Y los costos variables, tal como lo dice su nombre, es un costo que varía en función de los niveles de producción. Cuanto más elevado sea la producción, más elevados serán los costos variables y viceversa. Para estos ejercicios se dan a conocer los insumos de la producción de manicure y pestañas y peluquería. Y se dice
que van aumentando un 2% anual. Por lo tanto, lo que hicimos en el Excel fue primero, con la manicurista, sumar los insumos. Aquí están. Todos estos son los insumos que gasta la manicurista, que están acá en el ejercicio. Acá están contemplados. Se suman acá y se multiplican por 12, ya que por los 12 meses que hay en el año. Pero va aumentando en un 2% anual, ya que hay una fórmula que lo refleja así. Y así por los siguientes 10 años. Para el pago del insumo de pestañas, se repite el mismo proceso. Sumamos los insumos que nos da el ejercicio para las pestañas. Aquí. Aquí. Tomamos cada uno de ellos y lo sumamos. Aquí. Y lo multiplicamos por 2. Para la peluquera, lo mismo. Voy a mostrar aquí porque el Excel de repente se me baja un poco el enunciado. Los costos mensuales del gasto de peluquería, acá están. Entonces se toman estos dos costos, se suman y se multiplican por 2. Y se va aumentando por 2% cada año. Lo mismo con los insumos de producción de pestañas. Por último, en los egresos no operativos solo figura el pago del seguro, ¿ya? Por 10 años. Así que se coloca 60.000 pesos que del seguro de incendio y sismo, disculpa, por los 10 años. Luego se suman los egresos no operativos con los egresos operativos y tenemos el total de los egresos. Ahora doy la palabra a mi compañera Paula Aguayo. Disculpe, para continuar, antes de pasarle la palabra a mi compañera Paola, olvidé mencionar los pagos de insumos básicos. ¿Ya? En el enunciado se dice aquí que se deben considerar los gastos básicos como luz, agua y gas por 90.000 pesos, 70.000 pesos y 15.000 durante los primeros 4 años, así que después va a aumentar a 130.000, 120.000 y 30.000 respectivamente. Entonces, aquí en el año 1 hasta el año 4 se tienen los gastos de insumos básicos por ese coste, y en el año 5, como aumenta debido a la llegada de la peluquera y la lechista, se aumentan también los precios aquí y se mantienen durante los siguientes años. Ahora sí paso la palabra a mi compañera Paola, que se me olvidó mencionar al principio. Ella también tiene un emprendimiento de pestañas, ¿ya? Entonces también estos datos fueron otorgados por ella. Hola, profe, espero que se encuentre bien. Ya Paula dio la introducción a nuestro ejercicio, explicó el enunciado. Yo voy a continuar en lo que es el flujo de caja, lo que falta por describir, y voy a describir lo que son los análisis sensibles, ¿ya? Ahora voy a pasar a la pantalla para que pueda ver el ejercicio y poder explicar de mejor forma. Bueno, profe, ya Paula le habrá hablado lo que hicimos sobre el flujo de caja, que fue ingresar los ingresos y los egresos de que es como la parte más importante en realidad del flujo de caja, ya que es como lo principal. De eso se trata el flujo de caja, de restar lo que son los ingresos a los egresos. Obviamente más abajo se van agregando algunas cositas más y eso es lo que voy a explicar yo. Voy a partir desde los ingresos netos, que son los ingresos menos los egresos. Podemos ver que en nuestro horizonte temporal, los primeros 6 años tenemos números negativos, números rojos, y a partir desde el año 7 vamos a empezar a tener números positivos. O sea que aquí ya los ingresos van a ser mayores que los egresos. Luego, para sacar lo que es el flujo de caja antes de los impuestos, necesitamos lo que es la depreciación legal. ¿Cómo se saca lo que es la depreciación legal? La fórmula es el costo inicial de las maquinarias, que está aquí en el ejercicio. Si no me equivoco, las máquinas son
de 360.000 para 3 máquinas secadoras y 200.000 para 2 máquinas de taladro. Entonces ese valor se le va a restar el valor de salvamento y luego se dividirá por el periodo de recuperación. Ya nosotros ya hicimos este cálculo y nos dio un valor de 112.000 pesos. Esto a través de los años se mantiene y este valor es el que le vamos a restar a los ingresos netos para poder calcular el flujo de caja antes de los impuestos y así poder calcularle su impuesto. Entonces, si nos fijamos, nuevamente vamos a tener números negativos hasta el año 6. A partir del año 7 vamos a tener cálculos positivos, números positivos. Y a estos valores les vamos a calcular el impuesto. El impuesto se calcula multiplicando por el 19%, que es el porcentaje para sacar los impuestos, y dándonos el impuesto de cada año a pagar. Por ejemplo, podemos ver que en el primer año el impuesto de primera categoría haciendo un valor de 562.000 pesos. Luego, en el flujo de caja tenemos que calcular el flujo de caja con ya los impuestos. Entonces, como ya tenemos calculado lo que son los impuestos, vamos a sumarle el flujo de caja antes de los impuestos más los impuestos. Y obviamente aquí nos va a dar el flujo de caja después de los impuestos. Ya, luego recordemos que acá le quitamos lo que era la depreciación legal, pero para tener el flujo de caja operacional necesitamos incluir lo que es la depreciación legal y la ganancia capital. La ganancia capital siempre se incluye en lo que es el año número 10. Entonces recién se va a ver reflejado ahí, que es el último año del estudio del flujo de cajas. Entonces vamos a tener la depreciación legal, la vamos a volver a sumar y nos va a dar lo que es el flujo de caja operacional. Si bien ya los valores que están aquí abajo no afectan en sí los valores del flujo de caja, porque se ingresan en el año número 0, hay algunos valores de acá abajo que sí nos van a importar para poder sacar lo que es el flujo de caja del proyecto, ¿ya? Como por ejemplo el valor residual, que es dado por el ejercicio, la recuperación del capital del trabajo, que siempre va a ser el capital del trabajo, como acá se está restando, siempre se va a recuperar íntegro, entonces se le suma al final del año 10. Y lo más importante, lo que es la amortización, si en el caso se pide un préstamo y en el caso de nuestro ejercicio, si se pidió un préstamo de 2,5 millones con una tasa de interés del 3.7% en un periodo de 4 años. Entonces lo que vamos a calcular van a ser las cuotas anuales que voy a tener que pagar y esas cuotas se las voy a sumar entre el año 1 y el año 4, que es el horizonte temporal que va a durar estas cuotas. Se lo voy a sumar al flujo de caja operacional, dándonos así el flujo de caja de proyecto en ese año. En el año número 0, se sumarán las celdas de inversión, el IVA de inversión y el capital del trabajo y el préstamo, dándonos un resultado del flujo de caja del año 0, equivalente a 2.903.400.000 pesos. Este obviamente es un valor negativo, ya que los valores sumados son valores que salen de la caja, entonces obviamente nos van a dar valor negativo y no hay ningún ingreso que se sume aquí, a excepción del préstamo, que ahí le baja un poquito la cantidad. Luego, lo que había dicho antes, la amortización se va a ir sumando desde el año 1 hasta el año 4, aquí dándonos agrandando aún más lo que son los números rojos, ya que el egreso aquí sigue siendo mayor que el ingreso. Ya a partir desde el año 5, dejan de haber amortizaciones, pero aún así, por lo que los cálculos de más arriba, siguen dándonos números negativos y recién vamos a ver que el ingreso va a ser mayor que el egreso recién en el año número 7. Entonces, esto sería nuestro flujo de caja del proyecto a un periodo de 10 años.
Ya teniendo ya todos estos datos ingresados, vamos a analizar con los indicadores del valor anual neto, que es el VAN, que son los que calculamos aquí ya previamente. También vamos a ocupar la tasa interna de retorno y el valor de la TEMAR, que es el valor de riesgo de cada proyecto. Como explicó usted, profe, la TEMAR siempre va a ser dada en el ejercicio, porque el riesgo lo va a dar la persona que quiera comprar el proyecto o financiarlo. Entonces, nosotros la dimos en el ejercicio con un valor del 12%. Entonces, ¿cómo se calcula el TIR? En el caso del Excel, se va a ocupar en la barra de fórmulas la función TIR. Luego nos va a pedir los valores a estimar que se van a tomar desde el año 0 hasta el año 10 y la tasa interna de retorno nos daría un valor de 1%, lo cual ya vamos a notar que tenemos problemas porque el TIR, ya al ser menor que el TEMAR, nos refleja de que puede que el proyecto no sea rentable. De igual forma vamos a calcular el VAN, que el VAN se utiliza la función DNA, nos va a pedir lo que es el porcentaje o la tasa de interés, la tasa que es la TEMAR, el 12%. Nos vamos a la barra que está aquí, pero nos vamos a tomar desde el año 0 en vez de del TIR. Vamos a tomar desde el año 1 hasta el año 10 y ya por fuera vamos a sumar lo que es el año 0. Y ahí nos va a dar un VAN de menos 10.489.582. Como ya vimos y ya habíamos percibido, el proyecto claramente no es rentable. No es nada rentable. Nos dio un ejercicio inviable económicamente, ya que esto es prácticamente una descapitalización de la empresa. O sea, va a quedar con números, en vez de ingresos, solo va a tener egresos y va a tener deudas de 10.489.000. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a utilizar lo que son los análisis de sensibilidad para ver si podemos arreglar lo que hicimos acá, ver que podríamos ir adecuando para que este proyecto salga a flote y no se quede en ser un proyecto inviable. ¿Ya? El análisis de sensibilidad vamos a utilizar 3 estimaciones, lo que es el pesimista, el más probable y el optimista. ¿Ya? En el caso del pesimista ocupamos, hicimos un análisis con 2 variables. Vamos a cambiar lo que son los ingresos operativos para ver si con eso podemos cambiar un poco lo que pasó en el ejercicio original, y vamos a cambiar los costos fijos para ver si el ejercicio también puede ser sensible a cambios haciendo cambios en el costo fijo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con lo que es el análisis de los ingresos operativos. ¿Ya? En este caso, aumentamos un ingreso en el pesimista de un 4% en los ingresos operativos. Se puede ver acá en el año número 1 que los ingresos operativos lo multiplicamos por 1.04 para así dar lo que es el 4% de aumento. ¿Ya? Claramente hay un aumento significativo. Vamos a ir a ver qué pasa con el TIR y el VAN. Lamentablemente, aún sigo teniendo un proyecto lo que no es rentable, ya que el TIR sigue siendo menor que el TEMAR y el VAN sigue siendo menor a 0, pero realmente puedo ver un cambio significativo. Ya me estoy acercando a lo que es cambiar el VAN, que sea mayor a 0, porque en el ejercicio principal recordemos que el VAN son menos 10 millones de pesos y solo cambiando un 4% de ganancias
de ingresos operativos, dándole un 4% más, cambia significativamente y me acerco mucho más a lo que quiero. Entonces vamos a ir al más probable, ¿ya? En el caso del más probable, en los ingresos operativos le vamos a dar un crecimiento de un 8%. O sea, todos los años va a tener 8% más de lo que habíamos propuesto. Vamos a ver qué pasa con lo que es el TIR y el BAN. Claramente, lo vuelvo a recalcar, se ve que cada vez que afectamos un poco lo que es el ingreso operativo, se ve es muy sensible el ejercicio a esto, ya que se aumentó 4% más de la estimación anterior y se puede ver claramente que ya estamos en los números ya azules, o sea, ya son positivos. El TIR sobrepasa el TEMAR y a pesar de que quizás no es una gran ganancia, lo importante es que ya estamos en números verdes y nos estamos acercando a lo que quizás queremos. Ya vamos a realizar ahora la estimación optimista, que ya esto ya es para ver si sigue siendo muy sensible o si va a crecer poquito lo que es el BAN. Entonces, en este caso, lo que hicimos es que los ingresos operativos los vamos a dar, va a tener un crecimiento del 12%, lo que habíamos propuesto. Podemos ver que en el horizonte se le aplicó a todos al 12% de crecimiento. Entonces vamos a bajar de nuevo y vamos a ver cómo afectó a lo que es el TIR y el BAN. Lo vuelvo a recalcar. El ejercicio es sumamente sensible a lo que es aumentar positivamente el ingreso operativo, ya que el TIR ya desde un 14% subió a un 20%. El BAN de lo que era en el flujo de caja original, que eran menos 10 millones de pesos, ya va en 7 millones de pesos solamente con un crecimiento del 12% en lo que son los ingresos operativos. Entonces, aquí ya el proyecto es muy rentable. Entonces, podría ser una opción que podamos ya arreglar el ejercicio o calcularlo con un crecimiento mayor en lo que son los ingresos operativos. Quizás subiendo los precios de los servicios que presta la empresa. Realizamos también un segundo análisis para ver si el ejercicio era sensible a lo que son los ingresos operativos. Entonces acá vamos a ir a un escenario pesimista. Acá los ingresos operativos no son los ingresos operativos. Voy a analizar los que son los costos fijos. Vamos a ir a algo más pequeño. Los costos fijos le vamos a dar una disminución para que así los egresos sigan siendo un poco menor a lo que son los ingresos y así ver si esto nos ayudaría a que los números podrían ser verdes, ya que por lo menos los primeros 6 años los egresos sobrepasan a lo que son los ingresos. Entonces me fijé que dentro de los dos costos el costo fijo era el más alto, entonces quise probar con disminuyendo primero los costos fijos, ¿ya? Entonces le disminuí el 2%, o sea, al multiplicarlo por 0,98 disminuyen los costos fijos a lo que eran al principio, lo que nos daría un TIR de un 3%, un BAN de menos 8 millones y un TEMAR del 12%. El proyecto sigue sin ser rentable a pesar de haber disminuido los costos fijos, lo cual no... Ya desde aquí empiezo, si es bueno, igual es el escenario pesimista, es el que menos cambios tiene. Ya puedo ver quizás que no va a haber un cambio significativo, ya que de 10 millones a menos 8 millones no hay mucha diferencia. Al contrario, lo que era el análisis pesimista del ejemplo anterior, que había sido un cambio bastante significativo. Entonces vamos a ir al siguiente escenario, que es el escenario esperado. Los costos fijos lo disminuimos en un 4%. Entonces, los costos fijos al disminuir en un 4% durante todo el horizonte temporal, podemos ver cómo va a cambiar el TIR y el BAN. Y nuevamente nos encontramos con números bajos.
con números rojos. De los 8 millones, si no me equivoco, que era el ejercicio anterior, recién bajó a 5 millones de lo que serían los números rojos. El TIR sigue siendo más pequeño que el TEMAR y el proyecto sigue sin ser rentable. Entonces, claramente estoy viendo que los costos fijos no son muy sensibles. O sea, mi ejercicio no es muy sensible a los cambios en los costos fijos. Vamos a ir al escenario optimista, que ya es el último escenario donde se hacen ya más cambios. Voy a ir a los costos fijos y acá ya hago una disminución del costo fijo de un 6%. ¿Ya? Vamos a ver cómo afecta lo que es el TIR y el VAN. Y nuevamente nos encontramos con el mismo escenario que tuvimos en los ejemplos anteriores del probable y del pesimista. El TIR sigue siendo menor que el TEMAR y el VAN sigue siendo un número negativo. Entonces aún estamos sobrepasando los egresos a los ingresos. O sea, el año 10 no vamos a tener ganancias, vamos a estar en deuda. Y el proyecto sigue sin ser rentable. Entonces, ya con estos dos análisis de estas dos de estas variaciones que pude realizar, me pude fijar que efectivamente para intentar hacer un cambio en lo que es este flujo de caja, definitivamente vamos a ir por lo que son los ingresos operativos, que tienen un cambio mucho más significativo en el VAN y el TIR. Entonces quizás podríamos arreglar el ejercicio de esa forma. ¿Ya, profe? Entonces eso sería mi conclusión con Paula, que definitivamente el ingreso operativo, o sea, nuestro ejercicio es muy sensible a los cambios del ingreso operativo. Probablemente si le diera más números negativos, o sea, en vez de que hubiera más ingresos operativos, le restara ingresos operativos, seguramente seguiría cambiando el VAN negativamente. Se nota que si lo cambié de manera positiva, al cambiarlo de manera negativa, va a afectar muy negativamente al ejercicio. Y a pesar de que pensé que los costos fijos, al ser más grandes que lo que eran los costos variables, podría realizar un gran cambio, no se vio afectado y mi ejercicio no es sensible a estos costos, ya que en todos los casos nunca pude alcanzar lo que era tener un proyecto viable. O sea, en ningún momento llegó a ser rentable. Entonces, esa sería nuestra conclusión y nuestro ejercicio de flujo de caja, profe. Muchas gracias, espero que se haya entendido todo bien claro. Así que es eso. Gracias.